Jóvenes, reiniciamos la segunda etapa de la actividad curricular de creación de empresas. Ahí don Diego Negra, don Fabián se está incorporando. Ya, vamos a compartir pantalla. ¿Se ve y se escucha? Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Ya. Recapitulando, resumiendo entonces, estábamos en la alianza entre la idea y el atributo, perdón, la idea y la oportunidad, perdón, y el modelo de negocio. Entonces decíamos que la idea de negocio tiene que cumplir todos los obstáculos que podría tener un emprendedor al momento de decidir implementarla. ¿Alguien más quiere instalarse? La Yanina. Ya, ahí entró. Ya. Entonces la idea de negocio tiene que cumplir con todos los obstáculos que podría tener un emprendedor al momento de la implementación, que tienen que ver con aspectos legales, con aspectos culturales, con aspectos geográficos, con aspectos financieros, ¿no es cierto? Y si pasa esos filtros, ¿no es cierto? Y cumple con la necesidad, entrega un beneficio, se puede transformar en un producto y hay alguien que está dispuesto a pagarla, entonces pasamos a la segunda etapa, que es la oportunidad de negocio, ¿no es cierto? Y la oportunidad de negocio cumple las mismas características, obviamente, de la idea, pero incorpora algunos aspectos adicionales, que eso es lo que me gustaría destacar. Los clientes lo tienen, ya. Este es uno de los aspectos distintos. Una de las cosas que se sugiere, ya porque aquí no hay como un manual de cortapalo, que uno podría decir situación A, entonces tomo la decisión B, no hay como un manual que nos pueda guiar en todos los problemas que pueda tener un emprendedor, pero sí hay ciertos lineamientos que uno podría, ¿no es cierto?, enfatizar. ¿Cuál es uno de ellos? Que lo ideal que dentro del equipo de emprendedores, ya que pueden ser 2, 3 o más, lo que se sugiere es que por lo menos uno de los miembros del equipo conozca el negocio o el emprendimiento o la oportunidad que quiere implementar, ¿ya? Porque si todos son neófitos o abre comillas, no tienen un conocimiento del sector y del tipo de emprendimiento que quieren llevar a cabo, lo más probable que en el camino van a cometer varios errores, hasta el momento de tener una curva de aprendizaje que les permita tener un control sobre el conocimiento del negocio. Entonces, para evitarse esos potenciales errores que uno puede cometer en las primeras etapas, una sugerencia es que dentro del equipo, por lo menos uno, conozca algo del sector, justamente para evitar errores en la implementación. ¿Y por qué? Porque hay cosas, por eso aquí yo lo destaqué en rojo, hay como reglas no escritas, que digamos que uno las aprende al momento de ir conociendo el sector donde va a operar y el tipo de negocio que usted quiere implementar. Y desgraciadamente eso se va adquiriendo con la práctica, ¿ya? No es necesario, no hay como, vuelvo a insistir, como un manual de cortapalo donde uno pudiese acudir a ese manual y decir, para este negocio entonces no tengo que hacer esto. Por eso se habla de reglas no escritas, ¿ya? Por ejemplo, no es lo mismo producir vegetales para venderlas en ferias libres, ¿no es cierto? Venderlos como se venden en los mercados, en las ferias, etcétera, que vender vegetales congelados y empaquetados. Aparentemente es lo mismo, pero son dos negocios totalmente distintos y que requieren exigencias totalmente distintas. Una cosa es producir vegetales para venderlos, ¿no es cierto?, en el mercado, en las ferias libres, y otra cosa es producir los mismos vegetales, pero ahora empaquetarlos, congelarlos y venderlos, por ejemplo, en cadenas de supermercados o en puntos de venta varios. Son dos sectores parecidos, pero no iguales, y tienen reglas de funcionamiento que son distintas. Obviamente que sí.
Y eso, vuelvo a insistir, para evitar errores en la toma de decisiones, lo que se aconseja es que por lo menos uno de los miembros del equipo, idealmente, porque si no se puede, no se puede nomás, pero idealmente conozca algo del sector para evitar cometer errores en la toma de decisiones. ¿Ya? Lo otro, que no está en la idea, pero sí está en la oportunidad. Estoy destacando algunas cosas que están en la oportunidad, pero no en la idea. Lo otro, que dentro del equipo, ¿no es cierto?, el emprendimiento en términos ideales debería permitir poder desarrollar mis habilidades, mis conocimientos, mis destrezas. Entonces, si tengo formación en el mundo de los negocios y quiero emprender, obviamente que es una oportunidad para poder desarrollar mis conocimientos. Y como tal como les he dicho en más de una oportunidad en clases, en las actividades curriculares que nos ha tocado estar juntos, ¿cómo se llama? Todo lo que ustedes aprenden en su mapa curricular, si lo van a aplicar al mundo del emprendimiento, les va a servir por lo menos para disminuir la probabilidad de error en la toma de decisiones. No les va a asegurar el éxito, pero sí les va a permitir, obviamente, estar mejor preparados que otra persona que solamente tiene la idea, el punch, las ganas, pero no tiene el conocimiento. ¿Ya? Porque los negocios, cuando ya empiezan a crecer, a tener cierto nivel de operaciones, necesariamente hay que profesionalizarlo. Y ahí usted está en una ventaja comparativa con otro emprendedor que a lo mejor no tiene nivel de conocimiento. Entonces, el emprendimiento debería ser la oportunidad para que se desarrollen esas habilidades, esas destrezas, esas capacidades del equipo. ¿Ya? Esa es otra de las características también de una oportunidad. Ya, dicho eso, entremos de lleno al modelo de negocio, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos idea y la oportunidad. Entonces, en resumen, la oportunidad tiene las mismas características de la idea, con la diferencia que todos los potenciales obstáculos que usted podría encontrar para implementar la idea, ya en la oportunidad no están presentes. Por eso que de idea pasó a oportunidad. Esa es la gran diferencia. Y de la oportunidad ahora tenemos que diseñar nuestro modelo de negocio, nuestro mapa del negocio, que es el primer informe, ¿no es cierto?, que ustedes tienen que elaborar. Entonces, recordando los conceptos, ¿qué es lo que es? O sea, nos vamos a guiar por Alexander Osterwalder, ¿no es cierto?, con su libro Business Model Generation, ¿no es cierto?, generación de modelos de negocio. Y él nos dice que un modelo de negocio, en términos muy sencillos, es la forma, el mecanismo con la cual usted genera ingresos y beneficios. Punto. ¿Ya? En donde usted tiene ciertos clientes, donde le va a ofrecer ciertos productos, va a recibir un ingreso por eso y eso le va a permitir financiar sus costos fijos, sus costos variables y tener un determinado margen de ganancia. ¿Ya? Por lo tanto, lo que plantea en su libro Alexander Osterwalder, que hay muchos modelos de negocio, tanto con finalidades de lucro y sin finalidades de lucro, pequeños, medianos o grandes, de servicio o manufacturero, hay distintos, públicos o privados, ¿ya? Y lo importante, ¿no es cierto?, la primera idea fuerza potente que él nos dice es que la columna vertebral de un modelo de negocio es la propuesta de valor. Entonces, independiente, tal como les mencionaba en el primer bloque, que usted tenga una idea de negocio a lo mejor que ya exista, pero la idea es que sea un modelo versión mejorada, versión 2.0, que haya un elemento diferenciador. Eso es lo que plantea Alexander Osterwalder en todo el estudio que hizo de distintos modelos de negocio y sectores a través del mundo. ¿Ya? Profesor. Dígame nomás. Una consulta. Yo me di el tiempo hace poco, bueno, no hace poco, pero me he dado el tiempo de leer, resumir y estudiar este libro, este lienzo, el libro del modelo de negocio, y me topé que cuando se podían ir a sacar libros a la universidad, lo alcancé a tener en mis manos, y hay ediciones, lógicamente, que se van actualizando. Sí. Pero me causó la duda y la inquietud, y a lo mejor usted me puede ayudar en eso, de que en un modelo, en una edición posterior de las primeras, se planteaba primero que el bloque 1 era el segmento del mercado, y posteriormente, ahora en las últimas ediciones, se dijo que el segmento 1 era la propuesta de valor. ¿Por qué está como esa duda, esa dualidad entre qué es más importante, mi segmento, saber a quién voy a atacar yo, o realmente qué les vengo yo a ofrecer distinto a los demás? Eso es lo que a mí me... ¿Por qué se generó esta duda? Sí, lo que pasa es que originalmente, tal como usted dice, el primer bloque es el segmento de cliente, y él lo argumenta
con la lógica de que primero uno tiene que detectar una necesidad para alguien. Y esa necesidad, él en su libro lo argumenta que viene del segmento de clientes. Por eso que él dice primero bloque 1. Pero en la práctica, ¿no es cierto?, se dio cuenta de que en realidad, si bien es cierto, usted tiene que detectar una necesidad, pero esa necesidad parte de la propuesta de valor. Y esa propuesta de valor no solamente puede tener un segmento de clientes, sino que puede tener varios segmentos de clientes. Por eso que yo en el curso hago esta distinción inmediatamente, porque efectivamente en las ediciones nuevas hace la acotación, porque en realidad se da cuenta de que si un modelo, usted puede tener un muy buen modelo de negocio con los 9 bloques bien desarrollados desde el punto de vista profesional, pero si está ofreciendo más de lo mismo, porque efectivamente detectó una necesidad, que era lo original, detectó la necesidad para el cliente y desarrolló, pero no hay un elemento diferenciador. Entonces él se dio cuenta de que efectivamente había que focalizarse en el tema, lo que llaman la estrategia de océanos azules, ¿no es cierto?, establecer algo distinto a lo que ya existe. Y por eso que en la propuesta de valor hay 3 cosas que hay que hacer. La propuesta de valor, el dolor que le soluciona o el problema que le soluciona al cliente y la necesidad que voy a satisfacer. Esa es la columna vertebral del modelo de negocio, que puede ser uno o más clientes. Entonces, ahí estaba la disyuntiva. ¿Por qué originalmente era el segmento? Él lo decía porque la necesidad surge del cliente. Entonces, el primer bloque que tengo que desarrollar es un cliente al cual yo le voy a satisfacer esa necesidad. Y ahí lo explicaba con el primer bloque. Pero en realidad, ¿no es cierto?, yo puedo satisfacer una necesidad, pero sin un elemento diferenciador. Entonces, ahí es donde se producía el cortocircuito. Entonces, ahora lo ordenó y dijo, no, en realidad la columna vertebral es la propuesta de valor. Y eso tiene que haber elementos distintivos, y ahí, en base a esa propuesta de valor, ¿no es cierto?, identifico, hago una primera aproximación del cliente en el dolor o el problema a quien se lo soluciono y la necesidad que satisfago. Y en el segmento de cliente, ahí lo describo con más detalle. No sé si me explico. Sí, no, profe, sí, me queda claro el por qué más que nada, porque hoy día yo creo que es súper necesario hoy en día en el ámbito educativo o académico, que es darle esta visión práctica y teórica al libro, porque el libro está quedando muy en lo teórico y va quedando out en la evolución constante en la práctica. Y así, y por eso mismo, gracias a este cambio de bloques de la propuesta de valor al primero, le da mucho más relación o se complementa mucho más con la estrategia o paradigma de océanos azules que usted decía. Que también Y es más, acuérdense que en emprendimiento dijimos que se había hecho una modificación del lienzo Canvas y se había hecho un Lean Canvas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente se dieron cuenta que al aplicar el lienzo Canvas, digamos, el lienzo Canvas tú lo puedes utilizar para cualquier etapa del proceso emprendedor, para alguien que está recién partiendo, como alguien que ya tiene una cierta historia, o como para alguien, o emprendedor, empresa, que ya está consolidada. Perfecto. Pero ¿qué se dieron cuenta? Que se venía un cambio de paradigma en los modelos de negocio. ¿En qué sentido? De que el negocio del e-commerce y el e-business venía con mucha fuerza, que se acrecentó con el tema de la pandemia y con el tema de los movimientos sociales. Entonces, Chupaya, el lienzo Canvas para un negocio que está tipo, digamos, app, ¿no es cierto? Tipo Uber, tipo pedidos ya. ¿Sería la misma lógica cuando está recién partiendo? ¿Podríamos hacer algunas modificaciones? Y ahí apareció el Lean Canvas, ¿no es cierto? Que es tomar el modelo del lienzo Canvas y adaptarlo para los negocios que tienen un fuerte componente tecnológico y que tienen poca historia. Y ahí se cambiaron algunos bloques. Por eso hacíamos esa distinción también en emprendimiento. Entonces, el Lean Canvas es ideal para un negocio que tiene cero historia, está en las primeras etapas y tiene un fuerte componente tecnológico. Es aplicable a cualquier negocio que está en las primeras etapas, pero con énfasis a los que tienen fuerte componente tecnológico. En cambio, el lienzo Canvas usted lo puede utilizar para cualquier etapa. Entonces, ahí uno hace una distinción. Bueno, de hecho han aparecido Canvas
para empresas sin finalidades de lucro. También hay un Canvas para eso. Entonces, Alexander Osterwalder crea este modelo en 2004, ¿no es cierto? Y se deriva de su tesis doctoral, ¿no es cierto? Que ahí donde yo en su momento también le hice la acotación de que acá en Chile, por ejemplo, los doctores, ¿no es cierto?, tienen el grado doctor, su principal productividad va por la línea de publicaciones científicas, ¿no es cierto?, y por la línea de proyectos, que tienen que ver más que nada con publicar algún tema específico, ¿no es cierto?, y son pocos los que tienen que ver con generación de nuevas patentes, por ejemplo. Si bien es cierto, hay, pero el gran grueso de la productividad no está focalizado en la construcción de nuevas patentes o en el tema de que su tesis doctoral o su investigación se derive en un emprendimiento tecnológico o de otra envergadura. En cambio, los doctores más anglosajones y los europeos, los norteamericanos, los alemanes, etcétera, están más focalizados en el tema del emprendimiento. Por lo tanto, no es raro que la tesis doctoral de Alexander Osterwalder, que es un suizo, ¿no es cierto?, se haya transformado en un bestseller, ¿no es cierto?, para las escuelas de negocio y para el tema de emprendimiento. ¿Sí? Hago esa acotación. Entonces, lo otro importante, todos mis colegas le han dicho a ustedes más de alguna oportunidad que una empresa tiene que tener un plan estratégico, ¿no es cierto?, que es la carta de navegación para cualquier tipo de empresa, pública, privada, con o sin finalidades de lucro. Uno debería tener un plan estratégico. La única diferencia, que obviamente que un plan estratégico para una pyme, en cuanto a envergadura, en cuanto a desarrollo, en cuanto a contenido, no va a ser de la envergadura de una empresa más consolidada o más grande o que sea un holding. Obviamente va a haber una diferencia. Pero independiente que sea con o sin finalidad de lucro, pequeña, mediana o grande, pública o privada, se aconseja tener un plan estratégico. ¿Ya? Entonces Alexander Osterwalder dice en su libro, dice, miren, ya, ojo, no puede haber una desconexión entre el plan estratégico y el modelo de negocio. Tienen que estar conectados. No pueden ser comportamientos estancos. Porque la gran pregunta que uno hace, ¿no es cierto? La estrategia, por ejemplo, se tiene que adaptar a la estructura o diseño organizacional, o el diseño organizacional se tiene que adaptar a la estructura. Obviamente que la estructura es la que se tiene que adaptar a la estrategia, ¿no es cierto? Y el modelo de negocio se tiene que adaptar a la estrategia, o la estrategia se tiene que adaptar al modelo de negocio. Es la típica pregunta. Entonces, sigue habiendo la misma lógica. La columna vertebral de toda empresa, obviamente que es el plan estratégico. Por lo tanto, el modelo de negocio no puede estar desconectado de la estrategia. Me explico. Si mi plan estratégico, ¿no es cierto?, mi plan estratégico dice que para mis unidades estratégicas de negocio yo voy a implementar una estrategia de diferenciación, entonces mi modelo de negocio en la propuesta de valor tiene que tener una estrategia de océano azules. No puede tener una estrategia de océano rojo. A eso es lo que me explico. Tiene que estar conectados. No pueden estar desconectados y no relacionados. ¿Ya? Eso es importante acotarlo. Que es la misma lógica que hizo Norton y Kaplan cuando crearon el modelo de control de gestión del Balance Scorecard o del cuadro mando integral, de que tomaron lo que ya existía en planificación estratégica y ahí enlazaron el modelo del cuadro mando integral. ¿Sí? Entonces, el modelo de control se adaptó a las distintas etapas de diseño, implementación y control estratégico. ¿Ya? Entonces, este autor nos plantea de que obviamente usted, para poder, ¿no es cierto?, desarrollar su modelo de negocio, tiene que estudiar, tiene que empoderarse, ¿no es cierto?, del sector, del negocio, sus fortalezas y debilidades, porque de esa manera va a cometer menos errores. Entonces, y ahí plantea, ¿no es cierto?, los elementos constitutivos del modelo, ¿no es cierto?, que él habla de módulos, bloques o ladrillos, ¿ya? Lo van a encontrar con esos tres nombres. Los módulos, bloques o ladrillos, ¿no es cierto?, que constituyen el lienzo Canvas, ¿ya? Que el resultado de la conexión de todos estos ladrillos, de todos estos bloques, va a traer aparejado, ¿no es cierto?, que este modelo tenga rentabilidad o privada o social, dependiendo
de lo que estemos hablando, ¿ya? Entonces, él propone, ¿no es cierto?, una serie de lienzos que aquí está mejor explicado en el cuadro, ¿no es cierto?, donde está la propuesta de valor, ¿no es cierto?, el bloque de segmento de cliente, las relaciones con el cliente, los flujos de ingresos, los dos tipos de canales de distribución y comunicación, que es promoción, las actividades y recursos clave, los socios estratégicos y la estructura de costo. Entonces, para cada uno de ellos hay que desarrollar una serie de actividades, ¿no es cierto? Entonces, el fondo, para explicar de mejor manera, él dice que hay que responderse en el fondo ciertos cuestionamientos. El qué yo voy a ofrecer, ¿no es cierto? Si dividimos los 9 bloques, el qué está constituido por la propuesta de valor. ¿A quién se lo voy a ofrecer? Está constituido por el cliente, y el cliente tiene 3 bloques. El segmento de cliente, la relación con el cliente y los canales. No olvidar que los canales son de distribución y de promoción. El cómo lo voy a hacer, que en la infraestructura está representado por las actividades clave, los recursos y los socios vitales y no vitales, o los partnerships, o los partners, o los socios estratégicos. Y el cuánto, ¿no es cierto?, son los ingresos menos los costos para obtener, ¿no es cierto?, el beneficio, que son el área finanzas, ¿ya? Y de esa manera distribuye su lienzo, que yo diría que esta es la razón por qué ha tenido tanto éxito a nivel mundial, porque con un solo pantallazo, ¿no es cierto?, yo logro plantear mi modelo de negocio, ¿ya? Y de esta manera, si asumo el rol de asesor o asumo el rol de emprendedor, puedo identificar de mejor forma mi diagnóstico. Entonces, muchas veces cuando uno tiene que asesorar a un emprendedor, lo primero que tiene que hacer es construirle su modelo, si en el caso que no lo tiene. Y una vez construido el modelo, identificar dónde está la fortaleza y dónde están las debilidades para poder asesorar, ¿no es cierto?, y dar una buena reestructuración en el caso de que así sea, ¿sí? O en el caso de un emprendimiento que está recién partiendo, elaborar todos los bloques habido por haber. Y aquí está, ¿no es cierto?, el lienzo ya con más detalle. Entonces, aspectos que hay que desarrollar en la propuesta de valor. Primero, ¿no es cierto?, identificar cuál es el dolor. Así le llaman, el dolor o el problema que actualmente tiene el cliente para satisfacer su necesidad. ¿Cuál es el problema o dolor? ¿Ya? Por ejemplo, en las grandes ciudades, por ejemplo, Santiago, una de las cosas que uno más demanda es buena utilización del tiempo, ¿ya? Entonces uno dice, chuta, se me echó a perder el automóvil. Tengo que hacer un cambio de aceite por la mantención. Entonces, el problema o dolor es que para cada problema que tengo del automóvil, o que esté relacionado con el servicio del automóvil, están separados y en distintos puntos geográficos dentro de la ciudad de Santiago. Lo que me involucra traslado, lo que me involucra TAC, lo que me produzca pérdida de tiempo, son varios dolores o problemas. Entonces, chuta, a ver, ¿cómo yo le puedo solucionar ese doloroso problema? Que viene de la necesidad de adquirir todos los servicios relacionados con el automóvil en un mismo lugar. Y ahí se crea el Mobile Center, que es un mismo lugar físico dentro de la ciudad de Santiago, donde usted puede acceder a todos los servicios que podría tener un automóvil. Compra y venta de automóviles nuevos y usados, servicio de mecánica, servicio de electricidad. Usted sabe que la mecánica para un auto diésel no es lo mismo que para un auto de combustible tradicional. O sea, hay distintos servicios. A lo mejor usted quiere comprar un repuesto, a lo mejor usted quiere desabollar porque tuvo un pequeño toponcito en su auto y necesita hacer un arreglo, o a lo mejor una pintura, todo concentrado en un mismo lugar. Entonces ahí le estoy solucionando un dolor, un problema al dueño de ese automóvil, porque en un mismo lugar concentro todos los servicios. Entonces, propuesta de valor. Lo primero, identificar ese dolor, ese problema, que nace de una necesidad. Todos los servicios relacionados con el automóvil. Y ahí hago la propuesta de valor. ¿Y cuál es la propuesta de valor de móvil?
Movicenter, concentrar en un mismo lugar físico todos los servicios, ¿no es cierto?, relacionados con la mantención o el cuidado del automóvil. Ya, inclusive en el mismo lugar, no sé si han tenido oportunidad de conocerlo, también hay un patio de comida, hay servicios higiénicos, entonces en el fondo hasta puede constituirse en un paseo, ¿no? Ir para allá, porque estamos hablando de Santiago, estamos hablando de un lugar que usted puede dedicar horas en ir a comprar un producto para el automóvil, entonces, y resulta que usted tiene un horario de trabajo, entonces el tiempo es muy valorado, ¿ya? Y el gran dolor es ese. Entonces, todo concentrado en lo mismo. Lo mismo que, la misma lógica que tiene el mall del deporte, ¿no es cierto?, allá en Las Condes. Lo mismo, en un mismo lugar, usted tiene todas las marcas deportivas para las distintas prácticas del deporte. El outdoor, que el fútbol, que el tenis, que el fitness, también, ¿cómo se llama esto? La estereofilia, como diría el profesor Orozco, todo relacionado con la práctica del deporte, ¿ya? Etcétera. Entonces, ahí hay que desarrollar tres cosas. ¿Cuál es la propuesta de valor? ¿Cuál es el problema o dolor que le soluciona al cliente? ¿Y cuál es la necesidad que satisface? Ahí están las tres decisiones que tiene que tomar en la propuesta de valor. Y aquí donde hay que incorporar la estrategia de océanos azules, a través de la matriz de 4 acciones y de las curvas de valor. Para que usted primero determine cuál es, si ustedes se recuerdan, qué es lo que actualmente, cómo compiten actualmente las empresas relacionadas con el servicio de automóvil. ¿Cuáles son sus estrategias? Que esa sería la estrategia de océanos rojos. ¿Cómo se comporta actualmente el sector industrial? ¿Y cuáles son sus estrategias? Una vez identificado lo que hay en el sector, usted ahora propone algo distinto, que sería la estrategia de océanos azules. Y ahí propone la matriz de 4 acciones, donde hay cosas que va a eliminar y otras que va a agregar o va a sumar. Y de ahí termina la matriz de las curvas de valor, donde agrega puntaje de su empresa en relación a la competencia, que ahí lo vamos a ver con más detalle para recordar cómo se hacía eso. Y con esos jóvenes recién estaríamos completando la propuesta de valor. Ahí, ¿no es cierto?, yo le aceptaría su idea de negocio, que, vuelvo a insistir, puede ser muy sencilla como un carrito que vende algo, hasta más sofisticada como una fábrica que comercialice y vende productos. Yo en eso no les voy a poner ningún tipo de restricción, vuelvo a insistir. Pero profesor, sí, donde voy a hincar el diente en que hay alguna diferenciación. Dígame. Una consulta, porque yo por juego y por trabajo me he dado el tiempo de empezar a crear lienzos Canva y todo eso. Y hay un factor que es importante que es cuando la empresa está por constituirse o en constitución y no lleva ya un tiempo de vida ejerciendo, que es la incertidumbre, los parámetros. ¿Cómo? No le voy a decir qué se hace, porque depende de la empresa, de muchos factores, pero ¿cómo uno como ingeniero comercial puede decir, ya, vamos a hablar de un carrito de completo, pero no tengo una empresa establecida, la voy a establecer yo recién? ¿Cuáles son mis parámetros en el área financiera? ¿Cuáles son mis parámetros? Es decir, de pasar de lo real a lo ficticio. ¿Cómo puedo controlar yo eso al momento de realizar el Canva? Mira, lo que pasa es que, tal como te estoy poniendo ahora la diapositiva, ¿se ve o no? ¿Se ve? Sí, ahí se ve. Ya. Así como tú en el plan estratégico tienes que elaborar un diagnóstico estratégico, ¿ya? Del entorno competitivo, del mercado y del macroentorno, el modelo Kanban y el lienzo Kanban no escapa a eso. O sea, tú tienes que hacer un diagnóstico de eso, ¿ya? Para poder detectar tendencias, ¿no es cierto? Y poder detectar algunas problemáticas que se te puedan enfrentar al momento de desarrollar tu negocio. Eso como primera aproximación. Y la segunda, aquí ya tenemos que empezar a aplicar otras disciplinas. En evaluación de proyecto está lo que se llama el análisis de prefactibilidad. ¿Qué es lo que es el análisis de prefactibilidad? Una primera aproximación de un análisis cuantitativo de mi modelo de negocio, o de mi proyecto en este caso. ¿Ya? Y para eso, ¿no es cierto?, lo que se aconseja es que tú hagas una primera aproximación de tu flujo de caja, pero en base
a las características del entorno donde se va a operar tu modelo de negocio, con la finalidad que tú puedas disminuir riesgo financiero y riesgo comercial en la toma de decisiones. Porque, vuelvo a insistir, el lienzo Canva es como un sistema abierto, no se puede hacer como un sistema cerrado, está conectado con el entorno. Entonces, en atención a tu pregunta, para el tema emprendedor, para las primeras etapas, es clave una primera aproximación del flujo de caja y como consecuencia del flujo de caja, determinar el capital de trabajo. Eso es clave, es lo primero que hay que hacer. Porque primero, el flujo de caja te va a poder determinar un primer van, ¿ya? De tu modelo de negocio. Una primera aproximación. A lo mejor no tan sofisticada como va a ser más adelante, pero es una primera aproximación de los ingresos por venta, de los costos y de las rentabilidades o los márgenes que tú potencialmente podrías obtener, ¿ya? Por lo tanto, tienes un primer van. Y lo otro, que con el flujo de caja, a través del método de déficit acumulado, tú puedes determinar el capital de trabajo, porque, mira, una de las cosas que le ocurre a los emprendedores, todo esto lo hacen re bien, y al momento de empezar a operar con el negocio, se dan cuenta que necesitan mucho capital de trabajo, porque el flujo circular de la renta tiene espacios de tiempo muy prolongados, por lo tanto, los Profe, flujos un de ingresos... paréntesis cortito. Eso Sí, lo he visto yo porque en Rancagua se da mucho que hay como restaurantes chinos o restaurantes de estos ámbitos que se tiran con todo, construyen una mansión y exacto. después no tienen la clientela o el flujo de personas o ingresos o el flujo de caja Sí, suficiente ni siquiera para pagar las cuentas 30 días, las cuentas, y por ende porque son muchos plazos a largo plazo, cuentas por cobrar y cuentas por pagar a 30 días y muy largo y muchos errores así básicos. eso es. Bueno, acuérdense el caso que vimos del manicero, ¿no? Que se hizo rico vendiendo maní en las principales calles de Nueva York, de la Gran Manzana, y después resulta que perdió todo el patrimonio, ¿no? ¿Y por qué? Porque no tenía un orden en sus cuentas, un flujo de caja, alguien que administrara el negocio de forma profesional. Entonces, suele ocurrir que hay emprendedores que tienen una fortaleza y un push, pero uno quisiera tenerle y le echan para adelante nomás y vengan los problemas, de alguna manera los solucionamos, pero cuando empiezan a operar, se dan cuenta de que necesitan capital de trabajo. Y por eso es que eso tú tienes que calcularlo antes, para saber en lo que te estáis metiendo. Si no, en el camino van a empezar las deudas, van a empezar los préstamos y después, ¿no es cierto?, vaya a tener problemas de capital de trabajo. Entonces, por eso es que es bueno hacer una prefactibilidad, para tener claro cuánto es el capital de trabajo que yo necesito y por cuánto tiempo. Porque si no, voy a tener problemas de liquidez. ¿Te fijas? Yo no sé si ustedes se recuerdan, pero en emprendimiento les toqué el caso de que de hecho lo vimos como caso, de este restaurante de comida mexicana, Los Cuates, ¿ya? Este joven, que el dueño de Los Cuates, que sinceramente no sé ahora con el tema de la pandemia cómo le ha ido, cómo lo ha hecho, voy a tratar de contactarlo. Este joven fue alumno mío en la carrera de cocina nacional e internacional. Yo años atrás hice clase en el Santo Tomás y le hacía el módulo de administración, pero aplicado al negocio gastronómico, ¿ya? Entonces, él cuenta, de hecho, si ustedes googlean, salen unas entrevistas que están ahí grabadas en internet, y él cuenta, dice que, bueno, de hecho, en el caso que vimos, yo algo lo digo ahí en el caso, él acudió al centro de negocio de Talca para que lo asesoraran en su emprendimiento y todo, ya, y partió. Pero él mismo dice, en su entrevista dice, miren, yo partí a abrir el negocio, pero no sé si voy a tener los ingresos para pagar sueldo, para pagar el agua, la luz, el arriendo, no sé. O sea, un estudiante ante esa pregunta que me responda a eso, o sea, es impresentable. Conmigo, profe, no sé si mi negocio va a dar para financiar los costos. No, tú tienes que hacer un flujo de caja, ¿no es cierto?, y determinar el potencial de rentabilidad y de ingreso y de costo que tiene y el capital de trabajo que necesita. Y si no lo tiene, puedes acudir a fuentes externas o fuentes concursables, etc. Pero diseñar tu modelo. Y
Bueno, felizmente le fue bien cuando estaba todo normal, porque tenía menú, según él cuenta, distintos a lo que es la comida típica mexicana, y le ha ido bastante bien. No sé ahora, jóvenes, en el contexto de pandemia. Lo más probable es que tiene que haber bajado y esté solamente con delivery. Entonces, tú tienes que tener, por eso tú tienes que profesionalizar tu negocio. No puedes partir tan informal. Si ustedes escuchan todas las charlas motivacionales que ha dado el dueño de Benedictino, que fue dueño de Benedictino porque ya vendió ya la agua mineral, él dice en varias de sus charlas, lo repite, dice, miren, yo cuando partí era un loco. Ahí invertía para allá, para acá, me iba mal, perdí el matrimonio, vivía en un departamento que no tenía ni mueble porque perdí todo, estaba endeudado. Y cuando estaba más endeudado, me ofrecieron hacer el negocio de las aguas, ¿no es cierto? Que ahí se le ocurrió esto del líder de sol. Bueno, y él dice, porque con su experiencia, en todas las charlas que ha dado, dice que uno tiene que profesionalizar aunque esté en las primeras etapas y tener una primera aproximación de las métricas, de los números. Porque si no pasa lo que dice Luis, que en el camino me voy dando cuenta que el buque es muy grande y no tengo capacidad para poder invertir, que es lo que le pasó al manicero, que como entraba tanta plata, dijo, aquí estar haciendo flujos de caja, aquí estar haciendo análisis, si te entra tanta plata da para todo. Bueno, y dentro de las cosas que hacía era que con la plata, en época de vacaciones, invitaba a todos sus trabajadores y iban a recorrer Europa, ¿no es cierto? Como vivía en Estados Unidos, y a recorrer Europa, y con todos los gastos pagados. Yo no digo que esté mal, cada uno es dueño de hacer lo que estime conveniente con su dinero, pero hay que separar las finanzas personales con las finanzas del negocio, son dos cosas distintas. ¿Sí? No sé si más o menos trato de responder a su consulta. Entonces, perdón, estábamos en el lienzo. Perdón. Acá. Entonces, propuesta de valor, 3 decisiones. La propuesta de valor, a través de estrategia Océanos Azules, el problema o dolor que le soluciono, y tercero, la necesidad que voy a satisfacer. ¿Ya? Ahora, acuérdense, la fórmula de la propuesta de valor era igual. La sumatoria de los beneficios de un producto o servicio tiene que ser mayor a la sumatoria de los costos. Y los beneficios de un producto o servicio, ¿de dónde vienen? De la sumatoria de los atributos o características de un producto. Entonces, todos los atributos o características de un producto traen aparejados ciertos beneficios. ¿No es cierto? Ahí tenemos las 3, entonces aquí serían en el fondo 4 cosas. Propuesta de valor a través de estrategia Océanos Azules, el problema o dolor que le soluciona al cliente, y tercero, la necesidad. Preguntas, ahí, dudas del primer bloque. Ahí en las necesidades, profe, hacemos esa analogía y hay que poner las características y atributos, o solamente llego a la conclusión final nomás. No, en la necesidad lo relatas como necesidad, pero en la propuesta de valor, sí, como va a ser también la estrategia de Océanos Azules, ahí en el fondo, cuando uno describe el producto o servicio que va a ofrecer, primero hace una descripción de los atributos y como consecuencia de los atributos, usted dice los beneficios que tendría potencialmente el cliente si adquiere ese producto. Perfecto. Entonces, no sé. ¿Y ahí las características se objetan porque son evidentes? Se supone que si usted hizo la estrategia de Océanos Azules, se supone que está haciendo unos beneficios que están dentro de Océanos Azules y no rojos. No es más de lo mismo. Perfecto, sí. Ya. Segmento de clientes tiene que tomar 3 decisiones. Primero, describir el perfil del mercado meta. En base a esa descripción, identificar los criterios de segmentación de mercado, socioeconómico, demográfico, conductual, ¿no es cierto?, psicográfico, etcétera. Y tercero, cuantificar la demanda potencial. Una primera aproximación de cuántos potenciales clientes podrían comprar mi producto o servicio en un rango anual, en unidades físicas y en unidades monetarias. O sea, me podrían comprar 1 millón de clientes mis productos y eso al año me significa ingresos brutos por 5 millones de pesos. Entonces, 3 decisiones. Descripción del perfil del mercado meta, identificación de los criterios de segmentación y tercero,
cuantificación de la demanda potencial. Entonces ahora, obviamente que tiene que haber, como ya ustedes han pasado por toda la etapa de estadística, modelos cuantitativos, han pasado econometría, han pasado toda la línea financiera, ya tienen más herramientas en el cuerpo para que me propongan una técnica de prospección de demanda más profesional. No les voy a pedir un modelo econométrico, jóvenes, no. Pero sí que esté bien justificado el modelo que van a proponer. Si van a proponer el modelo Kotler, que lo vamos a ver, ya. Pero que ahora cada una de las variables estén justificadas. El N, el N, el P, el Q, ¿no es cierto? Y el Q grande estén bien determinados. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Sí? Entonces, ahora, en el fondo, lo que yo voy a evaluar es que haya un argumento profesional, haya un argumento técnico al momento que usted me presente cada uno de los 9 bloques. Y obviamente, como tienen más disciplinas en el cuerpo, ¿no es cierto?, esté justificado de mejor forma. Porque, vuelvo a insistir, aquí no hay un manual de cortapalo, ¿ya? Un alumno perfectamente me podría presentar una regresión simple y otro alumno me podría presentar el método de los porcentajes acumulados y podrían tener igual o mejor nota. Mientras esté bien elaborado, no hay problema. Lo importante es que esté justificado. ¿Sí? Ya, Alexander Stauwalder habla de la relación con los clientes, ¿no es cierto? Y para eso propone varios modelos. Entonces ahí ustedes tienen que coger uno de los modelos, si es la atención personalizada, por ejemplo, o asistida, que es uno de los que más se utiliza para efectos de modelos de negocio. ¿Ya? Los canales. Ya, aquí hay una distinción en base a lo que vimos en emprendimiento. En los canales hay que hacer dos, los canales de distribución y los canales de comunicación, que en este caso son los de la P de promoción, ¿no es cierto?, dentro del marketing operativo de las 4P. En los canales de distribución, acuérdense que estaba el canal tradicional o el vertical, ¿no es cierto?, y estaba el multicanal. El multicanal era una mezcla entre el tradicional y el virtual, a través de una plataforma, ¿no es cierto?, poder ofrecer los productos y servicios, una página web o a través del e-commerce o el e-business, ¿no es cierto? Entonces, en la P de promoción, antes de pasar a la P de promoción, lo que se está viendo ahora, jóvenes, con el contexto de la pandemia y los movimientos sociales, es que una cantidad importante de modelos de negocio están mutando desde el canal tradicional al multicanal, para pasar después definitivamente al canal virtual. ¿Ya? O dicho de otra manera, una parte lo tienen presencial y otra parte lo tienen a través del IDE, a través de Internet. Pero con la evaluación de que a lo mejor van a pasar 100% a ser canales virtuales. ¿Ya? Esto se está dando mucho en las empresas de servicio, en las empresas de gastronomía y en general empresas de servicio, que es más factible, por la naturaleza del cliente y la necesidad que satisface, es más factible hacerlo a través de ese recurso o esa estrategia. ¿Ya? Entonces ustedes, cuando propongan sus canales de distribución, no olvidar que no pueden olvidar, o sea, valga la redundancia, no pueden desconectarse de la realidad que estamos viviendo. ¿Ya? Entonces, canales 100% presenciales, como que estuviéramos en un escenario normal, no sería lo correcto, porque ahora los escenarios cambiaron. La lógica de distribución tradicional está quedando obsoleta. Por lo tanto, estamos pasando de un modelo multicanal a un modelo prácticamente virtual. ¿Ya? Entonces, eso tienen que tenerlo presente. Y lo segundo, el tema del canal de comunicación o promoción. Nosotros en emprendimiento solamente les pedía que ahí me mencionaran el soporte medio. Por ejemplo, redes sociales, o a lo mejor inserto en diario, no sé, a través de un evento de lanzamiento, ya. Ahora tienen que hacer, en el informe escrito, tienen que hacer un plan de promoción. ¿Ya? ¿Y qué significa un plan de promoción?
Primero, identificar cuál es el objetivo de la promoción. Informar que es un producto nuevo y que tiene tal propuesta de valor. Segundo, ¿a qué cliente va ese objetivo? O sea, perdón, primero el objetivo y después el mensaje. ¿Cómo yo voy a transmitir el mensaje? ¿A qué cliente? Entonces, tengo que identificar el objetivo, cómo voy a transmitir el mensaje de comunicación comercial. ¿Ya? 3, ahora menciono los soportes medios. Lo voy a hacer a través de redes sociales, lo voy a hacer a través de medios escritos, tradicionales. ¿Cuál va a ser el medio soporte? Cuarto, ¿cuál es el costo de eso? ¿No es cierto? De implementar ese tema. Quinto, ¿cuál es el indicador de gestión? ¿Cómo yo voy a evaluar la efectividad de ese plan promocional? Obviamente, si lo hace a través de las redes sociales, con los KPI que me entrega Google Analytics, es mucho más fácil si lo hace a través de redes sociales. ¿Ya? Porque ahí puede establecer métricas, KPI, indicadores, pero de marketing digital. Número de visita, número de like, tiempo promedio de visita de la página, número de ventas cerradas. Hay una serie de indicadores por los cuales usted puede medir, ¿no es cierto?, su promoción a través de las redes sociales. Entonces, objetivo, mensaje de comunicación comercial. Profe, Dígame. una consulta ahí en el análisis total de ahí. Respecto a lo último que dijo, ¿se puede solamente plantear o estipular qué software vamos a utilizar para medir eso? Porque ya hay software que lo miden de forma automática, entonces podríamos poner tal software vamos a utilizar para medir la cantidad de likes, de compras, de seguimiento y de interacciones diarias de cierta página. Sí, siempre y cuando usted no solamente me diga el software, sino que me diga qué es lo que va a hacer el software, obviamente. Es como decir, como de repente ocurre con los seminarios, con las investigaciones de los estudiantes, dice análisis de los datos. Ah, vamos a utilizar SPSS, vamos a utilizar en vivo. Oiga, pero si eso no le estoy preguntando eso, le estoy preguntando qué técnica estadística usted va a utilizar de acuerdo a sus objetivos de investigación. Ah, voy a utilizar análisis inferencial, voy a utilizar chi cuadrado, voy a utilizar análisis factorial exploratorio, voy a utilizar análisis conjunto, voy a utilizar análisis de clúster, voy a utilizar TDStudent, voy a hacer una tabla de contingencia. Ah, y eso, de acuerdo a los objetivos, se va a hacer a través del SPSS. Ah, ahí lo estoy entendiendo. No sé si me explico. Sí, profe, sí, yo, claro. ¿Alguien parece que quiere hablar? ¿Alguien más? ¿No? Entonces, sí, claro, bienvenido sea, ¿no es cierto?, la utilización de un... Bueno, Google Analytics nos ayuda harto en eso. Y hay otras más, ¿no es cierto? Bueno, Google Trend para el tema del posicionamiento en los buscadores. Hay varias herramientas que hoy en día se están utilizando y bienvenido seas. Bienvenido sea. ¿Ya? Entonces, por eso, en emprendimiento solamente decíamos los medios de soporte. Generalmente utilizaban redes sociales y algunos utilizaban, por ejemplo, alguna publicidad radial y punto. No, ahora hagan un plan de promoción. O sea, el objetivo, el mensaje de comunicación comercial, a qué perfil de mercado meta, cuál es el costo, cuáles son los indicadores de gestión y el tiempo más o menos que duraría ese proceso. Ya, actividad y recursos. ¿Se acuerdan que, bueno, aquí lo mismo en atención a lo que decía Luis? En su libro, Alexander primero habla de los recursos y después de las actividades. ¿Ya? Yo, por un tema práctico nomás, por un tema netamente práctico, yo sugiero primero que usted escriba las actividades que se derivan de la propuesta de valor, las actividades clave, y por cada actividad haga el lienzo, perdón, haga el cruce con los recursos. Entonces, por ejemplo, decíamos el típico ejemplo de, no sé, una panadería, o sea, una pastelería que hace pasteles, ¿no es cierto?, para diabéticos. Ya. Una actividad clave que se deriva de la propuesta de valor, porque uno de los grandes dolores de los diabéticos es que nos encontramos repostería que las vamos a consumir los que somos diabéticos. Ya.
Entonces, una actividad clave es la elaboración del producto de repostería. Eso es fundamental. Esa es una actividad. Pero el recurso es el maestro pastelero. Entonces hay una actividad, recurso hace el nexo. Es más fácil hacerlo así que al revés. Que decir maestro pastelero y eso enlazarlo con la actividad. O como decíamos el caso del hotel. Una actividad clave es el check-in, el registro cuando uno llega al hotel. Esa es una actividad clave. Pero el recurso es el recepcionista. ¿No es cierto? Que para el caso de hoteles como el Hyatt, nosotros lo más probable es que tenga que saber hablar inglés. Porque lo más probable es que lleguen turistas extranjeros, por ejemplo. No sé si me explico. Porque en el lienzo primero está el recurso y después las actividades. ¿Ya? Entonces yo sugiero mejor hacerlo al revés, que es más fácil para hacer la conexión. Pero, ojo, las actividades claves son las que se derivan de la propuesta de valor. No son todas, sino que las que efectivamente son la razón de ser de la propuesta de valor. ¿Ya? Ya, los socios vitales y no vitales. Acuérdense que teníamos socios o partner, ¿no es cierto?, que usted tiene que tener para que pueda funcionar el modelo de negocio. Entonces, ahí se puede hacer una subcategoría, que son los socios claves o vitales, y los socios no claves o no vitales. ¿Ya? Ambos son necesarios, con la diferencia que los no vitales o no claves, si yo no los tengo, el negocio igual puede funcionar. Entonces, por ejemplo, decíamos, una bebida deportiva, una bebida isotónica como Gatorade, puede tener un socio clave, una cadena de gimnasio. De tal manera que en esa cadena solamente se venda ese Gatorade o esa bebida isotónica, no de otra marca. ¿Eso ayuda al negocio? Pero por supuesto, pues bienvenido sea. Ojalá la tengan todas las cadenas. Ya. Pero eso no significa que sea vital. Cosa distinta es que yo necesite un insumo, una materia prima, algo que sea clave, ¿no es cierto?, para fabricar el producto. Por ejemplo, una vitivinícola, si no tiene la uva, no puede producir vino. Por lo tanto, un socio vital son los agricultores que le proveen el principal insumo, que es la uva. Eso es vital, ¿no es cierto? Lo mismo, yo puedo tener un contrato con Transbank para pagar con tarjeta, con red compra y todas estas cosas. ¿Que eso es bueno para el negocio? Sobre todo en estos tiempos, pero por supuesto, bienvenido sea. Pero si yo no lo tengo, el negocio puede funcionar igual, con pago al contado, con efectivo. A eso me refiero. ¿Ya? Después viene la estructura y costos, ¿no es cierto? Que aquí lo que se aconseja es que no describan los costos en forma genérica, digan recursos humanos, infraestructura, maquinaria, arriendo. Si me lo describe de esa manera, eso es igual para un restaurante, para un carrito que vende completo en la calle, o para una fábrica que fabrique y comercializa, no sé, sillas de oficina, como Gil. ¿Ya? No, si usted me dice recurso humano, dígame el recurso humano, especifíquelo. En el caso del hotel, será el recepcionista, será el personal de aseo de las habitaciones. En el caso de el negocio de repostería, será el maestro pastelero, será, ¿no es cierto?, las personas que atienden el negocio, etc. Entonces, ir identificando, de acuerdo al modelo de negocio, la infraestructura. Lo mismo, la maquinaria de una panadería no es la misma maquinaria que se tiene en un hotel. Entonces, ir haciendo la distinción. Y en el flujo de ingresos, en el lienzo, porque otra cosa es el informe escrito, en el flujo de ingresos, aquí solamente identificar los productos o servicios por los cuales usted va a tener los ingresos. Ingreso por venta, habitación single. Ingreso por venta, habitación doble. Ingreso por venta, uso restaurante. Ingreso por venta, uso gimnasio. Ingreso por venta, uso sauna. Ingreso por venta, salón de eventos, que podría ser en el caso de un hotel. En el caso de la repostería podría ser ingreso por venta, torta modelo 1. Ingreso por venta, pasteles
modelo 2. O sabor a vainilla o a fruta, dependiendo del producto. ¿Sí? Preguntas. Entonces, después lo mismo lo vamos a ampliar en las próximas clases, lo vamos a ampliar más con más detalle. Por ejemplo, vamos a explicar la estrategia de océanos azules y las cosas distintas que vimos con respecto a emprendimiento, porque ahora se pide un poquito más de desarrollo más completo, más profesional. Dudas, consultas. Atentos a sus dudas. ¿Se recordaban de esto? ¿Lo tenían olvidado o lo recordaban bien? Sí, lo recordamos porque lo usamos el semestre pasado en desarrollo local. Ah, qué bueno, con Eduardo. Sí. A lo mejor ahí con Eduardo vieron el lienzo para organizaciones sin finalidad de lucro. ¿Vieron ese o no? ¿O utilizaron el mismo? Utilizamos el mismo, que yo recuerde. Sí, porque hay uno especial para ONG, que ha sido una de las variantes, en atención a lo que planteaba Luis. Aparte del Lean Canvas, hay uno que es especial para organizaciones sin finalidades de lucro también. ¿Alguna otra duda, comentario? Entonces, jóvenes, el compromiso que de vuelta ojalá si pueden esta semana, pues, pero ya, de vuelta de la semana de receso, por favor, a ver, necesito, alguien que se ofrezca del curso como para que sea mi representante del curso. ¿Quién se puede ofrecer para no utilizar criterio autoritario que me pueda ayudar a este humilde y abnegado académico? Que como representante del curso principalmente para consolidar la información. Es mejor tener un representante que hablar con 40 alumnos. De a uno, ¿ah? No se pelee. ¿Yo lo puedo ayudar, profesor? Ya, estamos hablando con Mariana. ¿Sí? Ya, Profesor, ok, muchas gracias, Mariana. Lo que le quería decir es que el semestre pasado lo que hicimos elegíamos uno de cada año, porque tenemos años distintos y de repente la información no llegaba de igual manera. Ya, buena acotación. Entonces Ya, yo también puedo ayudarlo en ese sentido, no hay problema, porque ya, entonces, es mejor Mariana, así para que llegue de igual manera. Ya, buena idea, buena acotación. Entonces, Mariana me va a ayudar, muchas gracias, y Luis. ¿Ya? Entonces, ¿para qué? Para que manden por generación los grupos y la primera aproximación de ideas de negocio y con las primeras aproximaciones de el elemento diferenciador. ¿Ya? Para que hagamos el primer filtro. Porque acuérdense que acuérdense que para el 2020 no, este es el anexo. Acuérdense que el primer informe, que ¿se ve o no? A ver, más o menos. ¿Sí? Sí se ve. Sí. Ya. Acuérdense que el primer informe es el modelo negocio, que vale el 25% de la nota, y tiene dos componentes. El video, ¿no es cierto?, que hay que elaborar con el elevator pitch del modelo negocio, no más allá de 5 minutos, y el trabajo que es el informe escrito, que eso es para el 5 de octubre. ¿Sí? Ese es el primer informe. Ahora, yo aconsejo, porque
muchas de estas cosas ya tienen conocimiento porque han tenido hartas disciplinas al respecto. Entonces, si pueden ir avanzando ya en el plan estratégico, ¿no es cierto? Por eso es bueno que tengan ya los grupos, porque así se van distribuyendo las tareas y empiezan a ir avanzando, para que no dejen todo a última hora, porque si bien es cierto el curso está evaluado con los informes, pero hay harta pega, jóvenes, no se descuiden en eso, por el hecho de que no hayan pruebas parciales, como un ramo tradicional, no se descuiden en eso, porque hay harta pega, es mucha la pega que hay que hacer, tanto para mí para revisar, y en contenido como para ustedes en la elaboración de los informes. Pero como les digo, una buena alternativa para consolidar el conocimiento que ya tienen en las disciplinas, o, en el caso que así fuese necesario, poder llenar algún tipo de vacío, ¿ya? Entonces, no olvidar, 5 de octubre, el primer informe. Entonces, la idea es que a más tardar, de vuelta de el receso, tengan los grupos y una primera aproximación de la idea para que ya empiecen a trabajar. Y lo mismo, si tienen estados de avance, los podamos ir viendo para yo ir ayudándolos en la etapa, y no esperen a una semana de entrega del informe, que ahí me llegan 10, 15 para revisar, y que obviamente hay colapso, porque no tengo todo el tiempo para poder asesorarlos grupo por grupo. Entonces, mientras más pioneros sean, mejor es. ¿Sí? Disculpe, en el video, ¿es necesario que todos los integrantes del grupo participemos o puede ser solo una persona? No. En el video, ustedes, como son un equipo de emprendedores, ustedes deciden la persona para el primer informe, pero esa persona no puede repetirse para los otros. Es el único requisito. Ya, profesor, gracias. Entonces, si el grupo decide hacerlo como grupo y todos participan, bienvenido sea. Si el elevator pitch quiere hacerlo uno por informe, no hay problema. ¿Ya? Ahí tampoco quiero restringirlos en ese aspecto. ¿Ya? Entonces, pero si no olvidar que hay elevator pitch para el modelo de negocio, hay elevator pitch para la primera etapa del plan de negocio, que es todo esto, hay elevator pitch para este, ¿no es cierto? Por lo tanto, ahí son 3, 1, 2, son 3 elevator pitch que hay que hacer. Entonces ahí lo único nomás que, si va a ser individual, no se pueden repetir los estudiantes. ¿Ya? Es la única restricción. Ahora, ¿por qué? Porque obviamente, como les va a ocurrir en la práctica, jóvenes, porque la idea es hacerlo lo más real posible. En la práctica, dentro de sus socios, va a haber algunos que son buenos para negociar, otros que son mejores para los números, otros que son mejores para cualidades de oratoria, y eso va a pasar en la realidad. Entonces, la idea es que lo apliquemos lo mismo acá. Dígame nomás. Sí. ¿Alguien quería hablar, parece? ¿No? ¿Alguien parece que quería hablar, que lo interrumpí? No, ya. ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? ¿Estamos claros? Profesor, una pregunta. Dígame. Usted no... José, dígame nomás. ¿Usted nos dará una pauta para hacer el primer informe? Sí, usted entra a la página del aula virtual y ahí está el checklist, está el índice completo del primer informe. ¿Ya? ¿Usted tuvo emprendimiento conmigo o no, José Guerrero? No. Ah, ya. Pero ahí vamos a ver en clases el checklist, ¿no es cierto? Lo vamos a ver con lujo de detalle. Profe, ¿cuál es la cantidad mínima de integrantes? 7. Mínima. O sea, no, perdón. En máxima 7, mínima 5. Ah, ya. Modelo Canvas. Profesor. Al tiro. A ver si estaba buscando. Sí, dígame. ¿La clase la va a subir al LMS? Sí. Acuérdense que está con el tema de YouTube.
Ah, ya, súper. Gracias. Para que no... Tengo entendido que con eso evitan gastar de sus planes, parece. O no gastan en internet con eso. Profesor, Dígame. es que yo tuve un problema con la toma de ramos, entonces solo pude tomar 2 ramos y creación de empresa no es 1. Entonces no tengo ¿Ya? acceso tampoco al LMS, al curso. Yo no sé si mis compañeros pueden enviar el link quizás de la clase grabada para Ya. aquellos que tenemos el mismo problema, Correcto. por favor. Sí, ni un problema. Entonces, eso, por ejemplo, comuníquelo o a Luis en el caso de su generación o a Mariana, porque si a lo mejor yo también me lo puedo conseguir si en caso que no se pueda a través de los estudiantes. ¿Ya? Porque para que los estudiantes, los que tengan problemas de acceso a la plataforma. ¿Ya? Ya, profesor, gracias. Porque así es más fácil, más eficiente, porque si no me van a llegar, no sé, 15, 20 correos de eso, en cambio, así me llega solamente uno, que sería el de Luis por una generación, y el caso de Mariana de la otra generación. Es más fácil. Es más eficiente, además. Y es más rápido. ¿Ya? Ya, pues, jóvenes, por hoy día sería la clase de hoy. Entonces, seguiríamos de vuelta del receso con los bloques explicados con más profundidad. Ahí vemos un ejemplo y vemos el checklist del índice en atención a lo que preguntaba el compañero, ya para que tengan toda la información para poder hacer el primer informe. En todo caso, ya está todo en la plataforma. De hecho, hay ejemplos de años anteriores. No son perfectos los que subí, pero son los que yo considero que han tenido la menos cantidad de observaciones y que les puede servir también como guía. ¿Estamos? Sí, profesor. Ya. Ya, jóvenes. Entonces vamos, por hoy día, cuídense harto. Miren que tenemos cerquita ahí en Linares la cuarentena. Aparentemente parece que Talca también subió los casos, así que hay que cuidarse, jóvenes. ¿Ya? Y nos estamos viendo, si Dios quiere, de vuelta del receso. Que estén súper bien. Chao, chao. Igual, primero que todo. gracias. Chao, chao. Chao. Adiós. Profe. Chao, cuídense.